nosotros como universidad somos uno de los hechos creativos de estos 30 años de democracia y que patentiza de alguna manera el, la acumulación de derechos ciudadanos que empezó a existir a partir de octubre de 1983. Todos quienes vivimos en la época previa estamos disfrutando de este periodo que entendemos en la época previa, digamos, donde siempre hubo dictaduras que interrumpían procesos democráticos. Disfrutamos muchísimo este periodo, que es el periodo más largo de democracia en la historia de la República. Y esto, nosotros, si bien la democracia ha tenido sus vaivenes, y en particular con los gobiernos neoliberales que se alejaron de las necesidades populares y que plantearon un freno a las mejoras en los derechos individuales y colectivos, a pesar de eso, digo, todos estos años nos han permitido aprender a convivir, y en particular estos últimos 10 años han sido años de recuperación fuerte de derechos individuales y colectivos. Esos derechos se han reflejado en un montón de campos. Ahora se está discutiendo la reformulación completa del Código Civil en las dos cámaras del Congreso Nacional, que retoma esa configuración, retoma y ordena la mayoría de las leyes que se generaron, no solo en estos 10 años, ahí en los 30 años de democracia, en que todas tienen un aumento, todas generan un aumento en los derechos individuales, en la protección del individuo, en la forma en cómo sociedad nos plantamos ante el otro, ante el diferente. Esas características de la democracia argentina son impagables. Para mí, el hecho que funda a la democracia argentina de estos últimos 30 años es la lucha de los organismos de derechos humanos y en particular de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que buscan justicia, que buscan memoria y que buscan verdad en un contexto, en una lucha que no incluye la violencia, que no incluye la destrucción del otro, sino entender que formamos parte de una sociedad y que esa sociedad tiene que tener obligatoriamente y tiene que darse obligatoriamente los métodos para que aquellos que cometen delitos vayan presos o sean separados de la sociedad de la manera que la sociedad establece. Esa lucha de las madres y de las abuelas en diversos contextos, a mí que he sufrido, digamos, como todos los coetáneos, digamos, han sufrido las dictaduras de diversas maneras, a mí me parece que estabilizó más que cualquier otra cosa el espíritu democrático de la sociedad, porque por un lado demostró que hay una vía pacífica para resolver los problemas y por otro lado demostró que esa vía puede ser exitosa, aún a pesar de los vaivenes que los tuvo y quizás los tendrá, pero esa vía resultó al final de cuentas exitosa. Muchos de los represores y asesinos e incluso colaboradores civiles de esos asesinos están siendo juzgados, muchos están presos, han terminado sus días en prisión. Eso no ha sucedido en otras democracias en el mundo y de hecho en países muy cercanos a los nuestros, como son Chile y España, que tomaron un camino diferente, muy elogiado en una época por la mayoría de los medios de comunicación y de los comunicadores, como fue el Pacto de la Moncloa en España, que obviamente uno no lo puede analizar fácilmente y en poco tiempo, pero
pero que en el fondo es un camino diferente al que tomamos nosotros, que no tiene que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia, sino con acordar una salida de la dictadura con los dictadores y contenerlos dentro del sistema, digamos fundamentalmente eso, y evitando cualquier tipo de juzgamiento de los procesos que ocurrieron. Esas elecciones lo único que demuestran es que la sociedad sigue mirando a esas dictaduras con respeto, porque de otra manera no se puede entender cómo los partidos de ultraderecha que todavía reivindican a esas dictaduras siguen teniendo, tanto en Chile como en España, capacidad electoral fuerte. En nuestro país eso no pasa. En nuestro país la derecha es vergonzante. Decir que son un partido de derecha les da vergüenza a los propios integrantes de ese partido. Y eso tiene que ver con el desarrollo que nosotros tuvimos y que en otros lados no hubo. Para mí ahí, eso a mí como habitante de este país me da orgullo del camino que seguimos y que pudimos conseguir. E insisto, yo pongo como responsables fundamentales de ese camino a las abuelas y a las madres. Aparte de eso, la democracia argentina ha dado respuestas y también en distintas etapas, pero muy fuertemente en estos últimos años, a mejorar la educación pública. Argentina es uno de los pocos países en el mundo donde incluso la educación universitaria pública es mayoritaria. El 80% de los estudiantes universitarios en la Argentina estudian en la universidad pública. Eso, salvo en Uruguay, no pasa en otro lugar. Uruguay y Venezuela ahora están por ese camino, pero históricamente Argentina y Uruguay son los países diferentes en el mundo en ese aspecto. En la salud pública también ha invertido muchísimo y ha tenido algunos éxitos y algunos fracasos. Todavía hay falta mucho camino para recorrer, y hay otros aspectos en donde la democracia todavía tiene que dar respuestas a la sociedad se las reclama, y en particular en lo que es seguridad pública hay que tener mejores organismos de seguridad, mejores policías en particular, tanto en los distintos distritos, a niveles provinciales como a nivel municipal o a nivel federal, pero son aspectos que, así como todas las otras cosas han mejorado, son aspectos que la democracia tiene que mejorar fuertemente. Los hitos sociales de los últimos 30 años más fuertes son al principio el juicio a las juntas militares, el segundo, también muy importante para la sociedad, es la ley que permitió el divorcio, y que fue una ley pero muy discutida y debatida en su momento, y que tuvo una oposición muy fuerte de muchas corporaciones, incluidas la Iglesia, por ahí no en forma orgánica, pero sí a partir de quienes profesan la fe católica activamente, y la sociedad salió bien parada de ese proceso. Más adelante, ya aún en gobiernos neoliberales, uno lo que puede, como el de Carlos Menem, uno puede retomar ahí un hito importante, que es la eliminación del servicio militar obligatorio. Si bien eso fue debido a un hecho lamentable, que es la muerte del soldado Carrasco, de un conscripto a cargo de los militares, digamos, por una desatención y por un maltrato que sufrió, pero eso implicó un cambio de la relación de la sociedad con las Fuerzas Armadas que todavía hoy estamos viendo como positivo, digamos. A partir de eso y de la reformulación que se fue haciendo de
de las actividades de las Fuerzas Armadas, de las actividades sustantivas que las Fuerzas Armadas cumplen en nuestra sociedad. Ahora tenemos Fuerzas Armadas diferentes, con una mirada menos centrada en la política interior, como debe ser, mirando más hacia la política exterior y en particular a las misiones de paz, que es donde está mayoritariamente centrada la mirada en las Fuerzas Armadas y en la defensa del territorio, que es otro aspecto también importante que se considere. Y en los últimos años, digamos, me cuesta pensar algún hito que haya ocurrido en el gobierno de la Rúa. Creo que fue uno de los peores gobiernos democráticos que hemos pasado. Sobre todo reflejado cuando uno lo pone en reflejo de la esperanza que la gente que votó a ese gobierno tenía sobre el desarrollo político que iba a suceder. Y entonces, más cerca en el tiempo, en los últimos 10 años, yo creo que hemos ido ganando para la sociedad un conjunto de derechos importantes, los mencionábamos antes, un montón de derechos civiles, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la creación de universidades, la gran cantidad de escuelas construidas, los hospitales públicos, la red de hospitales públicos que se fueron armando, una serie de hechos que hacen, bueno, el reinicio de los juicios a los represores que habían sido frenados y que habían recibido un trato más parecido al que ocurre en estos países que mencionábamos antes, tanto en Chile como en España, el reiniciar esos juicios y volver al contexto de memoria, verdad y justicia, y retomar ese camino. Eso es un hecho trascendente que también sustenta el desarrollo de la democracia. La generación de instituciones de mayor calidad o calidad institucional, para decirlo redundantemente, como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Nación con nuevas voces, las leyes que permiten la paridad de géneros en la política históricamente, antes de cuando comenzó nuestra democracia, era una tarea de varones, prácticamente exclusivamente de varones. Hoy las mujeres ocupan los lugares más altos de responsabilidad en la República, tanto en el sector judicial como en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, como obviamente en el Poder Ejecutivo. También ha cambiado eso, el perfil en las instituciones más de base de la democracia, en las intendencias, en las universidades, obviamente en los gobiernos regionales. Y en todo ese contexto uno se olvida de cosas cuando las puntea así en el aire, pero todo ese contexto implica un mayor número de derechos para más gente, una mayor inclusión de más ciudadanos al sistema.